Arrancamos entonces la clase. Este es el trabajo que tienen que entregar hoy, ¿sí? Este es el trabajo que tienen que enviarme hoy. Tienen todo hasta el resto del día para poder enviar. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Esto es un repaso de muchos temas ya dados, de muchos temas dados. Pero bueno, muchas veces, sí, cuando tenés que hacer las cosas, se te presentan varias dudas. Vamos con lo primero. El primer punto dice colocar la etiqueta de la hoja 1, cambiarle el nombre por la palabra minerales y cambiarle también el color. Esto ya lo hemos visto y es muy sencillo, así que no lo voy a explicar. Si alguien tiene una duda, me avisa. El segundo punto dice aplicar fuente Arial 11 a toda la planilla. ¿Sí? Si alguien también tiene alguna duda, me pregunta, pero es muy simple eso. El tercer punto, hay que cambiar la altura de la fila 1. Dice que la fila 1 tiene una altura de 30 puntos, ¿sí? Y hay que cambiarle todo lo que es el formato. Por las dudas, voy a recordar este punto. Para poder cambiar la altura, para poder cambiar la altura de una fila, ¿sí? Lo que hacemos es, hacemos clic en la fila y luego con botón derecho del mouse sobre, fíjense, sobre el número 1 puse el mouse, botón derecho, ahí elijo la opción alto de fila, ¿sí? Y de esa manera puedo cambiar la altura de la fila. En este caso me pide que sea de 30 puntos. Escribo 30 y pongo aceptar. ¿Bien? Esa es la manera de cambiar la altura de la fila. Lo voy a acercar un poquito más para las personas que están con celular. Bien. A su vez, si quiero cambiar el ancho de la columna, es lo mismo, ¿ok? Hago clic en la columna, botón derecho, ¿sí? Y pongo ancho de la columna. Bien, ahí voy a escribir el ancho que necesito y pongo aceptar, ¿ok? Esta es la manera entonces de manejar la altura y el ancho de la columna. Seguimos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, a los títulos de la fila 2 y 3 deberás aplicarle negrita, alineación centrada, bueno, todo eso ustedes ya lo saben, ya lo manejan. El punto 5 dice, los valores de la columna F, G y H tendrán formato moneda. ¿Bien? Esto también ya lo saben, ya lo manejan. Por las dudas, para que recuerden, recuerden que si yo quiero colocar el formato moneda, no es necesario que haya un cálculo hecho. Es decir, que si yo quiero que estas tres columnas que me está pidiendo la consigna tengan formato moneda, las selecciono a las tres, selecciono las tres columnas y me voy a formato y elijo formato moneda. ¿Sí? No importa que no haya resultados. Cuando haga la función, el resultado ya va a estar dado en formato moneda. No se olviden, además de poner formato moneda, elegir la opción peso argentino. ¿Bien? Muy bien. Hasta acá entonces para lo que es el formato. Sigamos. Atención con este punto que es el que más, ¿sí?, problemas puede haber traído. Atención con esto. El punto dice que lo que deben hacer es colocar en la columna A, dice, los distintos datos que se piden. Fíjense, dice la nomenclatura de la primera letra del tipo de mineral, un asterisco, las tres primeras letras de un nombre, un asterisco, y el código. Cuando yo tenía que colocar en una celda de Excel, tenía que colocar varios datos, ¿sí? Habíamos visto una función que se llama concatenar. La función concatenar permitía unir datos de distintas celdas, ¿sí? Y a su vez, habíamos visto otra función que se llamaba izquierda y función derecha. La función izquierda y derecha permitían seleccionar letras, ¿sí?, de una palabra contando desde la izquierda o letras de una palabra contando desde la derecha. ¿Bien? Entonces, en este caso, para poder resolver este punto, van a tener que combinar tanto la función concatenar como la función izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque si ustedes leen la consigna, pide la primera letra de tal cosa, las tres primeras letras. Entonces, cuando hablamos de la primera, significa las letras que comienzan desde la izquierda. ¿Sí? Vamos a desarrollar este ejemplo. Fíjense,
Vamos a agrandar aquí un poquito para que la puedan ver bien. Ahí está, y me voy a acercar un poco más. Ahí estamos. Dice así, vamos a poner igual. Espérense. Igual, concatenar. Abro paréntesis. Y me dice, lo primero que debes seleccionar, ¿sí? Es la primera letra del nombre del mineral. Para seleccionar la primera letra, debo escribir la función izquierda. Entonces, izquierda, abro paréntesis y selecciono el mineral y luego punto y coma la cantidad de letras que necesito. Fíjense que ahí la función se les dice, ¿ven? Izquierda, el texto y luego el número de caracteres. En este caso te pide 1. Cierro el paréntesis. A continuación te pide que coloques un asterisco. Yo les había explicado que si yo quiero que aparezca una palabra, ¿sí? O un signo, o un símbolo, ¿sí? Que no está escrito ahí, sino que yo quiero que aparezca, entonces lo debo colocar entre comillas. En este caso les pide que entre comillas coloquen un asterisco. ¿Bien? Si entre comillas les dice, yo quiero que aparezca la palabra hola, bueno, entre comillas pondré hola. Yo quiero que aparezca la palabra, no sé, Excel, bueno, entre comillas pondré Excel. ¿Okay? Bien, sigo con la función. A continuación, lo que te pide es que coloques las 3 primeras letras del mineral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De vuelta escribo la función izquierda, ¿sí? Abro paréntesis y le digo, mira, del tipo de mineral, ¿sí? Punto y coma, quiero que aparezcan las 3 primeras letras. ¿Bien? Y cierro el paréntesis. ¿Estamos entonces? Ahí tenemos, ¿sí? Las primeras letras, ¿sí? De cada una de las palabras que nos piden. Luego te dice que coloque un asterisco. Entonces, bueno, vamos de vuelta, entre comillas, colocaré un asterisco. Y por último te pide que coloques el código. Es decir, que simplemente selecciones la celda, así aparece el código. Esta función es la que ustedes deben entonces trabajar para que aparezca la nomenclatura correcta. La siguiente consigna te pide, fíjense, dice, calcular en la columna G, ¿sí? El valor de la tonelada. Para ello deberás dividir la utilidad por la cantidad. Esto es una división, así que es muy sencillo de resolver. Seguimos con el otro punto. Dice, calcular en la columna H el incremento del valor de la tonelada. Y atención ahora, si el código es menor a 200, el incremento es 150. Si no, será de 80. ¿Sí? Fíjense que en este caso les dice, si sucede tal cosa, tenés que hacer un incremento del 150%. Si no, tenés que hacer un incremento del 80%. Entonces aquí ya les está diciendo el nombre de la función. ¿Se acuerdan que habíamos visto una función llamada función si? Cada vez que yo veo, ¿sí? Una función que necesita de una condición, o sea que para que suceda algo, tiene que cumplirse una condición. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en este caso la condición es que es menor a 200, ¿bien? Entonces, si cada vez que ustedes vean una consigna que requiera de una condición, seguro que la palabra sí va a estar presente. En este caso, ¿sí? Es solamente la función sí, pero van a ver que en otros casos les dice, quiero que cuentes con una condición, quiero que sumes con una condición. Bueno, en este caso es solamente con la condición. Entonces la función sí lo que hace es dar un resultado a partir de una condición. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que acá te pide? Te pide un incremento, o sea, un aumento de un valor, ¿ok? El valor se aumenta un 150% o se aumenta un 80% a partir de una condición, ¿bien? Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense. Ahí estamos. Uno más. Ahí. Fíjense, ahí lo puse bien cerquita, si lo pueden ver. Dice entonces, igual, ¿sí?
Sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la condición? La condición es que, vamos a ir un poquito más allá, es que espérense, vamos a leer de vuelta, acá está. La condición es que el código tiene que ser menor a 200. Entonces, decimos, si el código es menor, acá vamos a usar los operadores de comparación, si el código es menor, ¿sí?, a 200, ¿qué dice? Bueno, espera un poquito, ya lo vemos al otro alumno, espera un poquito. Si el código entonces es menor a 200, ¿sí?, punto y coma, ¿qué es lo que va a suceder? Si el código es menor a 200, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Al valor, yo le voy a incrementar, o sea, le voy a aumentar, signo más, un porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Celda, o sea, valor, por porcentaje. El porcentaje lo tengo escrito acá, así que directamente lo puedo tocar, ¿sí? O bien lo puedo escribir, puedo poner 150%, ¿sí? Ahora bien, atención con esto. Si el valor lo toco, en lugar de escribirlo, lo toco, es decir, selecciono la celda, no se olviden de fijar la celda. Yo les había enseñado que el signo pesos permitía fijar una celda, es decir, hacerla absoluta. ¿Por qué la fijo? Porque yo quiero que todos los valores que están aquí, todos estos valores de la columna F, se multipliquen, ¿sí?, por ese porcentaje, ¿sí? Todos los valores que están en F se multipliquen por el porcentaje. Entonces, como el porcentaje yo quiero que siempre quede quieto, fijo, le voy a colocar signo pesos para que se fije. La tecla F4 permite que se aplique el signo pesos automáticamente. Entonces me paro, fíjense, me paro adelante de la K, presiono F4 y ahí se coloca entonces el signo pesos. Luego voy a poner punto y coma y voy a poner la otra condición. Sí, entonces, si es menor a 200, se va a cumplir esta condición. Pero si no es menor a 200, ¿qué va a suceder? Al valor le voy a incrementar un porcentaje. ¿Cuánto? Un 80%. ¿Cómo se saca el porcentaje? Valor por porcentaje. Bien, como este porcentaje también quiero que se quede fijo, lo voy a poner absoluto. Entonces, ¿cómo saben ustedes que quieren hacer algo que quede absoluto? Es cuando vos querés que una celda no se mueva, que siempre sea la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer acá? Fíjense, lo que yo quiero hacer acá es que todos estos valores se multipliquen por ese porcentaje. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no le pongo el signo pesos, miren lo que va a suceder si no le pongo el signo pesos. Miren, si no le pongo el signo pesos, ¿sí?, fíjense, yo acá estoy multiplicando F5 por K6, ¿ok? Por K6. Miren lo que sucede. Si yo lo arrastro sin fijar, fíjense lo que sucede. F6 se multiplica por K7. Y si lo sigo arrastrando, se va a multiplicar por K8. Entonces, ¿qué sucede? La K se va modificando. Y yo no quiero que se modifique la K. Quiero que siempre sea, ¿sí?, K5. Entonces, para que siempre quede igual, lo que voy a hacer es, K6, disculpen, para que quede siempre igual, lo que voy a hacer es fijarla con F4. Entonces, ¿se entiende por qué la fijo? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a la siguiente consigna. La siguiente consigna se resuelve en otra hoja, ¿sí? Se resuelve en la hoja metalíferos. Así que ahora vamos a ir a otra hoja de Excel. Vamos a ir a la hoja metalíferos. Y la primera consigna dice, indicar la suma total de los materiales en toneladas, ¿ok? Por lo tanto, esto es una suma común y corriente. Así que es sencillo de resolver. El siguiente punto dice,
En la celda M5 indicar la cantidad de materiales metalíferos cuyo valor supera los 150. ¿Sí? O sea que dice que tenemos que contar, en este caso, la cantidad de materiales. Vamos a contar, pero con una condición, que el valor supere los 150. Entonces, cuando contamos con una condición, vamos a ir a metalíferos, cuando contamos con una condición, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar la función contar.si. Entonces ponemos igual contar.si, espérense que me voy a acercar un poco más para las personas que tienen celular, así lo pueden ver. Ahí estamos. Ponemos entonces igual contar.si, abro paréntesis, y le digo, mira, yo quiero contar de esta, ¿sí? Del valor por tonelada, de aquí quiero contar todo esto. Pero cuidado, no quiero contar todos. Quiero contar lo que sean mayor a 150. Entonces ahora voy a poner la condición, el criterio. Los criterios van entre comillas, no se olviden. ¿Sí? Mayor a 150. ¿Bien? Ese es el criterio con el que voy a contar. Entonces, ¿cuántos materiales hay mayor a 150? 4. Dice ahora, completar el rango de 22, de 24. Este rango es la tablita que se está mostrando ahí. Prestemos atención, dice, la cantidad de minerales, tengo que contar la cantidad de minerales por tipo, ¿sí? Por tipo. O sea que tengo que contar cuántos minerales hay no metalíferos, cuántos hay metalíferos y cuántos minerales roca. Pero atención, dice, cuidado, los datos están en la hoja minerales de la columna B, en la hoja minerales de la columna B. Entonces, atención con eso. ¿Cómo hago? Vamos de vuelta. Ahí estamos. Atención con eso. Yo tengo que contar acá, tengo que contar cuántas veces aparece, ¿sí? La palabra no metalíferos. Pero los datos los tengo en otra hoja. Los tengo en otra hoja. Bien, aquí los tengo los datos. Aquí dice los datos de cuántas veces aparece la palabra no metalífero, cuántas veces metalífero y cuántas veces roca. Entonces, ¿cómo se resuelve? Atención con esto. Yo les había enseñado, ¿sí? Una herramienta, no es una función, es una herramienta que se llama enlace de celdas. ¿Qué hacía enlace de celdas? Permitía buscar datos en otra hoja. ¿Cómo se hacía eso? Presten atención. Yo voy a contar cuántas veces aparece metalífero. Pongo igual contar.si y abro paréntesis. Quiero contar cuántas veces aparece metalífero. Ok. Con igual contar.si. Perfecto. Pero cuidado, ahora tengo que elegir el rango. Tengo que elegir dónde están los datos que quiero contar. Para eso, presten atención cómo se hace. Me voy a la hoja 1, selecciono todos los datos, y para volver, voy a presionar la tecla Enter. ¿Se escuchó bien? Esto es re importante. Enlace de celda funciona donde yo voy y selecciono los datos, pero es importante que para volver a la función no vuelvas con el mouse, sino vuelvas presionando Enter. Presiono Enter y vuelve a la función. ¿Ok? Pongo aceptar aquí y sigo mi cálculo. Entonces, miren lo que hizo la máquina automáticamente. Automáticamente la máquina buscó los datos que vos querés contar, ¿sí? Los buscó en la hoja que corresponde. Ahora bien, ¿qué querés contar? Querés contar los no metalíferos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Elegís la palabra no metalíferos, ¿sí? Haces clic y la elegís. ¿Bien? Aquí no sé por qué se puso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces elijo la celda en donde está escrita la palabra no metalíferos. Presiono Enter y ahí me da como resultado. ¿Cuántas veces aparece no metalíferos? 24 veces. Otra opción
en lugar de haber puesto aquí B22, hubiera sido que, entre comillas, escribas no metalíferos. ¿Sí? Es una opción también, no hay problema, también se puede hacer esto. Pero cuidado, a veces cuando hacemos esto nos equivocamos en el tipeo. A veces no ponemos un acento, una mayúscula, ¿sí? Y sale mal. Entonces, a veces es mejor elegir directamente la celda para que la palabra se escriba automáticamente, ¿sí? Pero en ambos le da el mismo resultado. Muy bien. Lo mismo van a hacer con las otras dos opciones, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿Se entendió el enlace de celdas? Que voy a otra hoja, busco los datos y vuelvo con el enter. Bueno, si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? A mí me quedó 23, pero debe ser porque no agarró una parte o no sé. Sí, no te hagas problema, porque yo siempre corrijo, no corrijo los resultados, yo corrijo la fórmula. O sea que yo para corregirte a vos lo que voy a hacer es doble clic y voy a ver si está bien hecha, ¿se entiende? Digamos, si Bueno, acá seguramente, gracias. como decís vos, en lugar de elegir hasta B56, elegiste B55, por ahí. No te hagas problema. Digo, Sí, no es importante, ¿sí? Porque no hace el resultado. ¿Eh? O sea, lo importante es esto, que te hayas dado cuenta que había que poner contar sí, que hayas ido a sí, la otra hoja a buscar los datos, que hayas puesto bien el criterio. Eso es lo importante, ¿sí? Es más, hay chicos que a bien, veces escriben mal metalífero, ponen sin el acento, por ejemplo. Bueno, no hay drama, también la corrijo como bien. ¿Eh? Así que no se hagan problema. Lo importante acá para mí, como lo más importante es que te des cuenta que tenés que usar contar sí, que te des cuenta que tenés que ir a buscar los datos y devolver. ¿Sí? Sí. bueno, Así que no te das gracias. drama si la fórmula está bien y te dio un número menos, puede ser como decís vos porque seleccionaste la columna una menos. Así que no te das drama. Bueno, Gracias. seguimos. De todos modos, corrobora que esté bien hecha la función. Corrobora. Si ya entregaste, no te das drama. Y si no, corrobora, digamos, antes de entregar que esté bien hecha. Bueno, seguimos. Si alguno de ustedes entregó el trabajo y no hizo nada de lo que estoy explicando, lo hace de vuelta y me lo manda. No se dan drama, no corrijo el anterior, corrijo el nuevo. O sea, ¿estamos? Si alguien dice, profe, yo hice nada que ver todo, bueno, no hay drama, lo hacemos vuelta. Lo hace de vuelta y me lo mandas. No se dan drama. Bueno, seguimos, chicos. Eh, y por último, ya en la última hoja dice la hoja yacimiento. En la hoja yacimiento te dice, calcula la cantidad de puestos de producción, o sea que tenés que contar, fíjense, vamos a yacimiento, tenemos que aquí contar cuántas veces aparece la palabra producción. Igual que recién, con contar puntos sí, contamos cuántas veces aparece ¿sí? Producción. ¿Ok? Entonces, seleccionamos entonces el rango que queremos y luego elegimos la palabra producción. Hago clic, elijo producción y cierro. Puedo elegir cualquier palabra producción. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Y en la otra, la última, lo que te dice es calcular la cantidad de celdas vacías. Yo les había enseñado una función que se llama contar punto blanco. Contar punto blanco cuenta las celdas que están en blanco. Entonces ponemos contar punto blanco, abrimos paréntesis y seleccionamos de todo este rango, solo quiero que cuentes las que están en blanco. ¿Sí? Aprieto Enter y ahí me da el resultado. Atención con esto. Fíjense que era 0. ¿Por qué? Y porque quizás hay algo escrito aquí que no lo estoy viendo. Entonces, cuando pongo suprimir, fíjense, le suprimo lo que tenga escrito y aparece bien. ¿Estamos? ¿Qué puede ser que no vea yo que esté escrito? Hay veces que es un espacio. Hay veces sí, pero profe, no hay nada escrito. ¿Sabés que puede ser un espacio? Puede ser. De pronto, ¿sí? Es un espacio. Miren, acá tengo que contar la palabra producción. ¿Sí? Hay veces que la palabra producción puede tener después de la palabra un espacio. Y no se ve. Miren lo que sucede. ¿Ven? No la cuenta. No se ve el espacio. Pareciera que está todo perfecto.
pero no está perfecto porque hay un espacio. Entonces lo borro el espacio con suprimir y ahí sale todo bien. ¿Entendés? Entonces, cuidado porque a veces cuando no da el resultado no es que hayas hecho mal la función, sino que hay algo escrito ahí que no lo estás viendo. Entonces a veces hay que borrar y volver a escribir el dato, ¿sí? No la función, el dato. En este caso, el dato es nada. Entonces lo que hay que poner es suprimir para que se ponga nada. ¿Mm? Bueno, listo. Hasta acá entonces termina la explicación del primer ejercicio, ¿ok? Ahora, a partir de ahora, voy a explicar el ejercicio que tienen que entregar la semana que viene. Profe, una pregunta. Vamos ahora a ver el ejercicio que sigue. Este es el ejercicio que tienen que entregar la semana que viene. Fíjense, esta es la planilla y aquí tienen las consignas, las 10 consignas que tienen que cumplir. Bien, vayamos viendo algunas consignas. Hay cosas que ya las expliqué, así que no las voy a volver a explicar, y hay cosas que las voy a explicar. Prestemos atención. La primera dice, deberá aparecer el nombre del área si la categoría es A, corresponde a compras. Si no, deberá aparecer producción. Es decir que, en este caso, lo que vamos a hacer en este ejercicio es que deberá aparecer entonces, espérense un poquito, vamos a ver ahí estamos, deberá aparecer entonces en el nombre del área, aquí deberá aparecer o bien la palabra compras o bien la palabra producción. Dice, si la celda C7 es igual a A, ¿ok? Entonces, aquí deberemos utilizar la función si. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se dan cuenta cómo hacerla? Sí, Seguimos. profe. Sí. Seguimos entonces. El siguiente punto dice, calcular la jubilación. Dice, es el 11% del sueldo. El 11% del sueldo. O sea que tenemos el sueldo, ¿sí? Para poder entonces calcular el 11%, recuerden que es valor por porcentaje. O sea que es muy sencillo. El 11% del sueldo. Cuidado, aquí no está diciendo que hay un incremento o no está diciendo que hay un descuento, sino que está diciendo que es el 11% del sueldo, nada más. ¿Ok? Así que aquí hay que calcular solo el porcentaje. No hay que aumentarle ni disminuirle nada. ¿Mm? Bien. Seguimos. Luego dice, el punto siguiente dice, calcular el ART, que es el 2% del sueldo, o sea que es una función, ¿sí?, igual a la anterior. Luego dice, calcular la obra social, que es el 3,7% del sueldo. Aquí también volvemos a tener la misma función, o sea que el punto 3, 4 y 5 se resuelven con la misma función. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cambia el porcentaje. El punto 6 es una diferencia, es una resta. La palabra diferencia es resta. Es una resta entre el sueldo bruto menos la jubilación. ¿Bien? Es muy sencillo. El punto 7 dice calcular la cantidad de empleados. Tengo que contar la cantidad de empleados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para poder contar la cantidad de empleados habíamos visto una función que se llamaba contará? ¿Sí? Igual, contará, habíamos paréntesis, y seleccionábamos los empleados. De esta manera yo puedo contar la cantidad de empleados que tengo. ¿Bien? Cantidad de empleados, 6. Me voy a poner un poquito más cerca para que vean en el celular. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos contando y se usa la función contará. Muy bien. Vimos tres contar, ¿se acuerdan? Contará, que es para contar punto sí, que es para contar con una condición, y contar punto blanco, que es para contar celdas que están sin nada de contenido, celdas que están en blanco. ¿Ok? Esos son los tres contar que vimos en la primera etapa del año. Seguimos entonces ahora. La siguiente función
dice calcular el promedio, ¿ok? Así que utilizaremos la función promedio, es muy sencilla, ¿sí? Es importante que usen la función promedio, ¿eh? Así que no se olviden de eso. Si alguno no se acuerda, me lo dice. Y ahora, fíjense, en el punto 9, tenemos que calcular el mayor valor, el mayor valor. Atención con esta función que no la vimos nunca. Para calcular el mayor valor, fíjense, aquí le dice calcular el mayor sueldo. Para calcular el mayor valor se llama max la función. Entonces ponemos igual, escribimos la palabra max, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de valores. ¿Sí? Entonces, de todo este rango de valores, yo quiero saber cuál es el mayor. Bueno, presiono Enter y ahí me dice el mayor. Esta es la función, entonces, para averiguar el máximo valor. También se suele usar para saber, por ejemplo, quién es la persona más vieja, o sea, quién es la que tiene mayor edad. ¿Sí? Entonces, para averiguar quién es la persona de mayor edad. O, por ejemplo, ¿cuál es el producto más caro? ¿Sí? O cuál es el producto que la mayor población. Bueno, siempre para averiguar cuál es el mayor valor se usa la función max. Y atención, para averiguar el menor valor se utiliza la función min. Con min voy a averiguar el mínimo valor, ¿sí? El mínimo. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el menor valor? ¿O cuál es la persona más joven? ¿O cuál es el producto más barato? ¿O cuál es la menor población? ¿Sí? Entonces, para averiguar el menor valor, pongo min, abro paréntesis, y selecciono los valores numéricos. Fíjense acá, me da como resultado el menor valor. ¿Sí? Pero bueno, en esta fórmula, acuérdense que pide el mayor valor, el máximo. Bien. Y por último, me pide calcular la cantidad de empleados, pero que solo pertenecen a la categoría A. O sea que tengo que contar, ¿sí? Contar, pero solo los que pertenecen a A. Contar punto sí. ¿Estamos? Esa función ya la expliqué recién hace un rato.